8 de la mañana con 22 minutos, 8 con 22 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con nuestro invitado. Se encuentra ya en los estudios el candidato a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, con quien vamos a conversar sobre varios temas, su propuesta de gobierno, sus planes, las propuestas que tiene para ofrecerles a los ecuatorianos y también qué expectativa tiene respecto al debate presidencial que se va a realizar el próximo domingo. Ya ha sido realizado el respectivo sorteo y a él le toca en el grupo en el que está también el candidato presidente Daniel Noboa. ¿Cómo está, doctor Kronfle? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias en Radio Pichincha, en su primera emisión en vivo y en directo. Está listo el sorteo y se ha hecho ya el resorteo, ya están los grupos establecidos, los ejes temáticos en los que se les va a consultar a los candidatos y a usted le toca en uno de ellos interpelar al presidente candidato Daniel Noboa. ¿Qué podemos esperar de este debate? ¿Va a haber esa exposición de ideas o como muchos consideran en esta primera parte del debate, al estar todos ciertamente de una tendencia parecida, con coincidencias, pues no va a haber mayor exposición, mayor sorpresa? Bueno, muchísimas gracias primero por la entrevista, un saludo para ustedes dos, quienes los conozco hace muchos años y sé que son grandes periodistas, a la radio, muchas gracias por la invitación y sobre todo al público que nos está viendo y escuchando. A la gente no le interesa la pelea entre políticos, eso es lo primero que hay que entender. Y lo segundo que hay que entender es que hay que resolver los problemas urgentes y graves que tiene el país y ya la gente no cree en los políticos. Entonces, dos ideas claves le doy. Uno, nadie le interesa la pelea entre políticos. Dos, nadie le cree a los políticos. Déjeme decirle algo con absoluta franqueza. Y Alexis me conoce hace muchos años porque cubría la Comisión de Régimen Económico en la Asamblea Nacional. Yo me metí en la política porque yo tampoco creo en los políticos. Así como me está escuchando, no los creo. Porque cuando quieren el voto, lo visitan a uno, le prometen el oro y el moro, ponen hasta ante notario que van a bajar impuestos, que van a hacer esto, llegan al poder, hacen exactamente lo contrario. Decidí entrar en la política, le digo con absoluta franqueza, siendo empresario, y todo el mundo sabía que yo era el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, los empresarios de este país, de los industriales de América Latina, porque me cansé que desde afuera de la política no se puede cambiar la política. Hay que estar adentro de la política para cambiar a la política. Por eso es que yo voy con una idea muy diferente a todos los demás candidatos, que ellos discutan y se saquen la madre entre ellos a ver cómo van a arreglar el gobierno. Yo no voy a ir a arreglar el gobierno, yo voy a arreglar la familia ecuatoriana, que es muy distinto que arreglar el gobierno. Porque arreglar el gobierno, con los índices macroeconómicos que supuestamente han mejorado, lo que tiene a la familia ecuatoriana es en la miseria, en la pobreza. La plata no alcanza, la canasta básica supera los $800, no hay con quién hablar, no hay quien escuche, rampante, cada día peor. Ahora se han agarrado con los pobres alcaldes, estamos de luto nacional por esta muerte del alcalde Ponce en Arenillas. Entonces, yo no voy a ir a arreglar el gobierno. Yo que en esto voy a ser muy claro, yo voy a arreglar a la familia ecuatoriana. Si arreglamos a la familia ecuatoriana, bajándole los impuestos, subiendo el salario, manteniendo el subsidio, la bombona de gas, recuperando el bono de desarrollo humano y quitándole los impuestos a la canasta básica, a las herramientas agrícolas y a cada uno de los sectores, el sector artesanal, el sector agricultor, el sector ganadero, el sector pesquero y así sucesivamente. Si arreglamos la economía a la familia, vamos a arreglar el país. Ingeniero, qué gusto saludarle, vernos a los tiempos, por cierto. A ver, yo quisiera volver a algo que usted señalaba, que creo que me parece debe ser también parte del debate, porque está incluido en, ¿no?, este contexto y la coyuntura, lo que usted ha señalado, es lo que dicen los estudios de opinión. La gente no quiere más bronca entre políticos y la gente resiste a los políticos. Pero usted indudablemente es político, viene haciendo política. Y qué mejor que decirle a los ciudadanos ahora que lo que se necesita es políticos profesionales, que hagan de la práctica de la política una buena práctica, ¿no? Y que utilicen la política para servir a la gente y no para otros fines de intereses particulares. Ahí creo que hay una gran discusión y creo que ustedes, yo lo decía hace un rato, usted tiene una gran experiencia en la política, si bien viene del ámbito empresarial, pero ya ha hecho una carrera con varios periodos como legislador en un partido que tiene una trayectoria política importante como el PSC.
Entonces, la misión ahora es devolverle justamente el rol que la política tiene en la vida del país. Entonces, por ahí creo que también Sí. hay que discutir. Sí, a ver, usted tiene razón, pero yo entré a la política justamente porque cuando era presidente de los empresarios iba a hablar con los gobiernos y les decía cómo generar empleo, cómo hacer que venga la inversión en el Ecuador. Parecía que estaba hablando contra la pared. Entonces dije, esto no se va a cambiar desde afuera, hay que entrar. Y entré a la Asamblea Nacional porque conociendo el tejido productivo del Ecuador, tenía que conocer el tejido social a profundidad del Ecuador. Y 8 años me hicieron conocer en la Asamblea Nacional el tejido social, las necesidades. Yo no creo en aquellos que piensan que desde arriba, moviendo palancas, aplastando botones y apretando tuercas, se va a arreglar el problema que tienen las familias ecuatorianas. Los problemas y el plan de gobierno tienen que nacer desde abajo, y las soluciones nacer desde la propia gente. Nadie conoce su problema mejor que usted. Hablemos claro, pero aquí llega gente que cree que le va a resolver su problema sin primero escucharlo, sabiendo cuál es su problema primero para saber cómo se puede resolver. Entonces hay que cambiar esa ética política, eso de no atacar a los personajes, atacar las políticas públicas, atacar los problemas, ponerles soluciones, no atacar los nombres, no meterse con la familia, no estar insultando. Ese tema es lo que hay que llevarlo a la práctica, que usted muy bien lo dice, y que vuelva a tener sentido de ser la política. La política está para cambiarle para bien, no para mal, desafortunadamente, como se ha hecho ahora, porque usted va a la calle y le pregunta a la gente, ¿usted está mejor o peor que hace un año? No hay ecuatoriano que le diga que está mejor. Entonces ha fracasado la política. Entonces la pregunta es, ¿ustedes quieren votar por el gobierno? ¿Ustedes quieren votar por un candidato que vaya a arreglar un gobierno? ¿O vamos a votar por tu familia? Porque primero es tu familia. Yo soy la persona que voy a enfocarme en su familia, en ti y en tu familia. Yo no me voy a enfocar en el gobierno. No me interesan los números del gobierno, me interesan los números de la familia. ¿Qué le diferencia a Henry Kronfle y al Partido Social Cristiano del modelo de gobierno implementado por Noboa y lo que ofrece ADN en la continuidad, en la posible continuidad de un gobierno de 4 años? Mano dura contra la delincuencia que funcione. Pues el Partido Social Cristiano, cuando manejó la gobernación del Guayas, demostró cómo se maneja la mano dura contra la delincuencia. No show, no baile de TikTok, no pura escenografía, trabajo con resultados palpables, que la gente vea. Segundo, nosotros no vamos a subir impuestos. Ni siquiera los vamos a mantener, los vamos a bajar. Y creo que el Partido Social Cristiano ha sido absolutamente claro en la Asamblea Nacional que nunca votamos por más impuestos y siempre hemos predicado que los impuestos hay que bajarlos. ¿Cuáles? Para que aumente la recaudación y se aumente el empleo. El IVA, por ejemplo. El IVA, que nunca estuvimos de acuerdo con subirlo, por eso no votamos como partido por el IVA, por el alza de IVA, tiene que regresar, por decreto puede regresar al 13%, pero inmediatamente voy a presentar un proyecto de ley para bajarlo al 12%, y espero al final del gobierno bajarlo al 10%. El IVA cero, escúcheseme bien, 0% en toda la canasta básica. ¿Cómo es posible que hoy el papel higiénico, la pasta de dientes, el desodorante, el champú, el jabón, el detergente, la toalla sanitaria, paguen 15% de IVA? Si usted le quita el IVA, es 15% más al bolsillo de la gente con el mismo salario, que es el producto que se consume todos los días. En el campo, las herramientas. ¿Cuál es la herramienta del campesino? El machete. El machete, el arado, el pico, la pala, la bomba, la manguera. Paga IVA. Hay que ponerle 0 IVA. El turismo. Queremos fomentar el turismo interno. Hay que quitarle todos los impuestos. Venimos de la pandemia del COVID-19 a la pandemia de la inseguridad, a la pandemia de la oscuridad. Ya no aguanta más la economía ecuatoriana. Este es un país extremadamente rico, pobremente administrado. Hay que decirlo. Pobremente administrado. ¿Hasta cuándo? Entonces, vamos a subir el bono de desarrollo humano y compensar la base de datos. Hoy esa base de datos le está dando bono de desarrollo humano a gente que no lo tiene que recibir y no a la gente que lo tiene que recibir. Hay pensiones de jubilación de la época de los sucres en el Ecuador que están recibiendo las personas hoy. Son miserables esas pensiones de jubilación. Un adulto mayor enfermo, con cáncer, con diabetes, con hipertensión, con glaucoma.
no tiene ingreso y nadie lo protege, nadie lo toma a ver. Y no es que no tiene ingreso y puede ir a un hospital público y se puede atender, es que no hay ni siquiera paracetamol en los hospitales públicos. Por eso la gran diferencia es que para nosotros primero es la deuda social, en educación, en salud, en seguridad, las obras y luego la deuda externa. Aquí parece que se hace al revés. Primero la deuda externa, obras no existen. Yo le pregunto a usted, deme una obra importante del gobierno central. Las primeras piedras de la Las primeras cárcel piedras, de o sea, me Santa puede Elena. decir que, y en el terreno que no era, ¿no? O sea, hablemos claro. Ingeniero, Entonces, usted mencionaba hace unos instantes el tema de la ética política, y yo en ese sentido le quisiera preguntar, ética política es una cualidad que en esta campaña electoral al menos no la vemos en todos los candidatos, comenzando por el candidato presidente Daniel Noboa. El Partido Social Cristiano ha presentado una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral por toda esta serie o esta sistemática violación de la norma de la Constitución, del Código de la Democracia. Correcto. ¿Por qué es importante la ética en la política? ¿Y por qué en esta elección no se respeta esa ética política? A ver, hay que preguntarles a los que no respetan por qué no respetan, porque los que respetamos, respetamos. Segundo, cuando seamos todos, escúcheme bien, esclavos de la ley, vamos a ser libres. Porque aquí no puede ser que la ley es para unos y para otros no. Este país ya tiene que acabar con esas cosas. Ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, el que respeta la ley, el que no respeta la ley, el que paga impuestos, el que no le da la gana de pagar impuestos, el que se autocondecora. ¿Qué diablo es esto? ¿Qué estamos viviendo? El nuevo Ecuador, el viejo Ecuador, aquí hay un solo Ecuador. Ya dejemos este tipo de cosas. Cuando usted sale a la calle y le pregunta al 60% de la gente en qué partido político milita o con qué ideología está de acuerdo, y le digo porque he recorrido 3 veces el país, la gente le dice, no me hable ni de los partidos políticos ni ideología, hábleme de cómo va a resolver mi problema. Entonces hay que entender muy bien que esta polarización como estrategia de campaña, porque es una estrategia de campaña, nada más que eso es, lo que quiere es una división. Entonces, el Ecuador es uno solo. Segundo, a mí me enseñaron cosas en la vida que no tienen que ver nada con la política y que se aplica a todos los ámbitos, inclusive al político, y con lo que yo siempre en mi vida me he conducido. Primero, mi palabra vale más que mi firma. Nunca he faltado a mi palabra. Dígame usted, agarre todas mis declaraciones de todos mis años en la política, el sector empresarial, agárreme una mentira, no existe. 2, lo ajeno hay que cuidarlo más que lo propio, porque no es nuestro. Es sagrado lo ajeno. Más con lo propio, propio, los recursos públicos. Con lo propio haga lo que se le da la gana. Con lo ajeno es sagrado. Y sobre todo si son recursos públicos. Tercero, nunca claudique ni ceda a sus principios y a sus valores por ninguna coyuntura ni ninguna presión. Y peor si es política. Y cuarto, lleve a Dios en su corazón. Haga el bien sin mirar a quién. Ame el prójimo como usted mismo. Si usted esos 4 principios los pone en su vida personal, gracias a Dios tengo una linda familia, me siento orgulloso de mi familia. Si lo pongo en la vida profesional, si lo puso en la vida gremial y lo he puesto en la vida política, en el servicio público, gracias a Dios la gente se da cuenta que aquí hay una persona que sabe. Aquí tenemos que volver, discúlpeme, a tener presidente. Volvamos a tener presidente. Usted viene del sector privado, ingeniero, y es el sector privado justamente el que genera el 90% de plazas de empleo en el país, ¿no? Desde el gobierno, en materia de legislación, de reformas laborales, de todo lo que implica la materia de política pública en lo laboral. ¿Qué plantea el Partido Social Cristiano justamente para impulsar la creación de nuevas plazas de empleo, de trabajo, para todos, indistintamente de las edades? Porque acá el gobierno habla solo del empleo joven, pero habemos personas de más de 40, 45 años. Ya no nos voltean ni a ver. Que ya no nos como que si no no sirviéramos para nada con la experiencia y la fuerza que tenemos a esta edad. A ver, gracias, se metió en la especialidad mía. Si usted tiene una definición para Henry Kronfler es empleo. Conozco muy bien cómo generar empleo. Lo he creado toda mi vida. Déjeme decirle, desde el lado privado, si yo le quito la plata al que le quita su plata, que es el gobierno, y se la devuelvo bajando los impuestos, subiendo los salarios, manteniendo los subsidios, recuperando el bono, etcétera, lo que he explicado, entonces usted tiene más plata para comprar.
Si usted tiene más plata para comprar, las empresas venden más, tributan más por el volumen, aunque haya bajado los impuestos, invierten por el crecimiento que tienen y generan empleo. Del lado público, si usted cambia el presupuesto general del Estado y en vez de ser una hoja contable en donde siempre el Estado gasta más de lo que recibe, porque ese es el único que supuestamente no quiebra, si usted gasta más de lo que recibe, usted sí quiebra, pero el Estado se le permite cualquier cosa, va y se endeuda, y eso no puede seguir así. Si cambiamos ese presupuesto general del Estado y el rubro dentro del presupuesto general del Estado es obra pública de manera importante, no uno de cada $100 hoy es 35.500 millones, 370 millones para obra, uno de cada $100. Si lo hacemos 20% y hacemos obra, para que regrese la obra, porque no pudimos mencionar ni siquiera una obra aquí, generamos empleos del sector público. ¿Qué más se tiene que hacer? Ahí se genera empleo. ¿Cómo fomentamos el empleo juvenil? Con doble deducibilidad y con leyes para el empleo de mayor de 40 años, que ya nosotros presentamos la ley del empleo del mayor de 50. En mi concepto tiene que bajar eso a 40 años, porque ya tengo problemas con gente que se me acerca, tengo 40 años y no consigo empleo, en donde en la parte administrativa, pues usted no puede poner una persona de 70 años a hacer la zafra. O sea, tenemos que ser coherentes en este tipo de cosas, pero en la parte administrativa, un mínimo, un porcentaje tiene que ser gente mayor de 40 años en las empresas. Entonces, y fomentamos esto. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Arbitraje internacional, pues para que venga la inversión. Inversión, acuérdese, es igual a empleo. Pero la gente ya votó que no en la sí, consulta pero popular. mal explicado porque hablaban de soberanía nacional y comienzan las ideologías. Esto hay que darle una muy buena explicación. ¿Por qué los jóvenes pueden votar a los 16 años y no pueden trabajar a los 16 años? O sea, son funcionales para votar, pero no son funcionales para trabajar. Entonces hay que volver a pensar en los talleres artesanales que necesitan de jóvenes medio tiempo, un cuarto de tiempo, 3/4 de tiempo, una fracción de la jornada laboral que puedan trabajar. ¿Eso no sería fomentar el trabajo infantil? No, 16 años yo no creo que es un infantil. Ahorita, si usted le pregunta a la gente, si un chico de 16 años comete un delito, un crimen, si debería de ser tratado como un adulto, sancionado como un adulto y tener la pena de un adulto, el país entero le va a decir que sí. No es explotación infantil, entonces que un chico de 16 años vote. No, pues, pero entonces, ¿por qué? Para que trabaje. No. Es por eso le digo, hay que cambiar esto para fomentar el empleo. Entonces, se necesitan hacer algunas reformas. Usted está dolarizado hoy, ¿pero qué no viene en la inversión si estamos dolarizados? Porque no hay seguridad ni certeza jurídica. Apenas $300 millones nos dijo el economista Santiago García. El segundo país más bajo de América Latina después de Haití en inversión per cápita por Producto Interno Bruto. O sea, esto es una cosa terrible lo que está pasando en el Ecuador. Pero ahí le voy a poner el dedo sobre la llaga y a propósito de una pregunta que me planteaba un oyente que se la proponga, ingeniero, y tiene que ver con su relación personal con Daniel Noboa. Después nos va a decir si todavía es su amigo. Yo fui muy crítico, por cierto, sobre cómo usted en su condición de presidente llevó justamente esa relación de amistad con Noboa y fue público el comentario, por cierto. Pero este es un gobierno de empresarios. Noboa es un empresario, se vende como un empresario exitoso además, ¿no? Es el hijo y el heredero de uno de los hombres más ricos del país. Y es un gobierno de empresarios que ha fracasado con esas recetas. Ha fracasado con esas recetas porque propuso una cosa e hizo otra. Si el problema no es ser empresario o trabajador o sindicalista, el problema es que la política pública tiene que ir a favor de la gente, no de los que están gobernando. Y déjeme decirle una cosa, usted dice, he puesto el dedo en la llaga. No, si el problema no es el dedo, el problema es la llaga. Cuando usted pone el dedo en la llaga, el problema no es el dedo, el problema es la llaga. Hay que tener muy claro eso. Y la llaga es eso justamente, que se gobierna en favor de unos cuantos, que se prioriza el gobierno en vez de la familia ecuatoriana, que no se le ponga billete a la familia ecuatoriana, que resuelve gran parte de sus problemas. Cuando usted habla con la gente en la calle, si usted le pone dinero a la familia ecuatoriana con estas cosas que le acabo de decir, y le da servicios de calidad, por ejemplo, yo en el tema de salud, voy a declarar la emergencia en el día 1, y todo el mundo va a ir a curarse a hospitales privados con la medicina, porque el sistema de salud pública está colapsado. Entonces, ¿cómo la gente se va a ir a curar en lo que no existe? ¿Y el Estado tiene los recursos para pagarle al privado? Ah, claro que sí, si pero se sabe ahora mismo se lo está debiendo millones de dólares al sector pero privado. Es que si se sabe administrar, si hay los recursos, porque ¿qué es lo que hace usted? Tiene que ir a renovar el sistema privado. Y, por ejemplo, cuando usted desglosa el presupuesto general de Estado, esto es lo que pasa cuando no se sabe administrar. Nos mienten, aquí dicen que no hay plata. 35.500 millones es lo que hay, por favor, no nos engañemos. 7.700 millones del presupuesto general del Estado es pago de amortizaciones de capital.
Eso es tan sencillo pagar. Pido prestado dinero y pago ese dinero. ¿Cuánto me endeudé? 0. Y salí de la obligación. Pero si usted va a 13 mil millones de dólares, que es entre salarios y gastos, sobre todo en seguridad, en salud, en educación y en justicia, revise las compras públicas, se va a sorprender. Todavía hay catálogos con sobreprecios, no priorizan a la economía popular y solidaria, sino a las empresas relacionadas de algunos políticos, por el amor de Dios. Sigue habiendo sobreprecios y robos, hablemos las cosas como son. Pipones, yo no hablo de la burocracia formal que se necesita para mantener el Estado. Pipones, a diestra y siniestra, gente que timbra la tarjeta que no existe. Hay que hacer un recorte completo de todo ese robo del Estado. ¿Cuánto usted calcula que es el robo del Estado? Por lo menos el 15%. Entonces hay que tener mucha visión de cómo administrar y mucho control cruzado. Porque 13 mil millones de dólares se van entre salarios y gastos. La obra pública prácticamente es 0, 375 millones, presupuestada menos de 1.000 millones de dólares. ¿Cómo va a creer? ¿Cómo va a creer? Ya no hay obra en el país. ¿Para qué está un gobierno? Discúlpeme. Un gobierno no está para darle salud, no está para darle educación, no está para darle seguridad, no está para hacer obras. Es exactamente lo que no hay. Entonces no podemos votar por gobierno, hay que votar por su familia. Henry Kronfle va a hacer respetar y que mejore su familia, tu familia primero. Y recuerda esto, tu familia primero. Importantísimo escucharle hablar de obra pública, ingeniero. El Partido Social Cristiano, ¿qué le propone al país en cuanto a justamente eso? Obra pública, infraestructura. ¿Cuáles son los proyectos prioritarios? Le planteo un tema que nos agarró a los ecuatorianos del año anterior en muy malas condiciones, que es el tema energético, ¿no? Oiga, de paso, ¿qué va a pasar con el tema energético? Ya le voy a explicar, pero a ver, no solo me habla del Partido Social Cristiano, porque Henry Kronfle es el candidato de la CEI y aliados, y allá el Partido Social Cristiano es uno de los partidos, porque hay muchos movimientos en la alianza de las 6. Por eso es que usted va a ver en la papeleta las 6 y aliados, porque hay movimientos locales de cada provincia que se han sumado a esta corriente ideológica. Ya superó al Partido Social Cristiano lo que denominamos las 6 aliados como una corriente de progreso en libertad. Vea las administraciones que han sido de las 6 en el país, cómo han transformado ciudades. Vea usted la transformación de Guayaquil, vea la transformación de Machala, vaya a Esmeraldas, comienza a ver la transformación. Pero también le puedo citar el caso de Durán con Dalton Narváez, que ahora está siendo investigado por la justicia en un caso de peculado. Sí, claro, pero ya desde hace muchos años no era miembro del partido, sino que ahora se dice que para tratar, usted sabe, de politizar una situación personal. Yo estoy seguro que usted como yo, los dos, somos responsables de nuestros actos, pero no podemos ser responsables de los actos de terceros. Sí. Pero en este país comenzamos a judicializar a la política y politizar a la justicia. Eso es lo que eso es parte de la falta de ética política. ¿Sí me explico? Eso es una de las cosas que hay que cambiar. Pero regresemos a lo que usted me pregunta. El país necesita obra. Hay provincias todavía en el Ecuador que no tienen el alcantarillado, no tienen agua potable, no tienen energía eléctrica. Olvídese los apagones. En estas condiciones, ahorita que no hay apagones porque ha llovido, no hay apagones porque ha llovido, no por otra cosa, no estamos claros. Pero bueno, no tienen todavía energía eléctrica. ¿Cuánto hay que trabajar en riego, en el campo? ¿Cuánto hay que trabajar en caminos vecinales? ¿Cuánto hay que trabajar en iluminación pública en el país? ¿Cuántos puentes se necesitan? ¿Cuántos intercambiadores de tránsito se necesitan para hacer más fluido? Logística. Hay que trabajar en toda la infraestructura, el mantenimiento mismo de la infraestructura actual. La transformación de las ciudades, la conectividad que se necesita. Entonces, el soterramiento de los cables. O sea, hay muchas obras que hay que hacer. Cárceles. Pero ¿por qué las cárceles se hacen en las ciudades, al pie de las escuelas, y no se hacen en los territorios de los militares? Los militares tienen grandes extensiones de tierra aisladas de los centros urbanos, y donde hay hasta cuarteles, centros de entrenamiento. ¿Por qué no se hacen ahí las cárceles? Nadie piensa en estas cosas. Es que yo le digo, me sorprende ver, como le digo, un país tan rico. Este país es tan hermoso, tan rico. Yo le debo tanto a este Ecuador, que me ha dado tanto, por eso quiero dedicarme créamelo, a rescatar este país. Pero sobre todo a la familia, porque la suma de las familias hacemos el país. Pero este país tan rico, tan pobremente administrado. Da ganas de llorar, ver a la familia ecuatoriana cómo vive en la pobreza y la miseria. Cada día la familia está más esclavizada de su trabajo. Créanme, por favor, ustedes son periodistas, yo recorro los rincones más aislados del Ecuador. La gente la está pasando muy,
muy mal, Así es. muy mal. Nosotros Por tenemos eso vuelvo y le reportes a diario repito, de eso. o votan por el gobierno o votan por su familia. Henry Kronfle, créamelo, y esto no es un eslogan de campaña, yo voy por la familia. Tu familia primero, billete en tu bolsillo, servicios de primer nivel. Si logramos eso en el Ecuador, hemos logrado el cambio. Ingeniero, usted mencionaba hace un instante que van a volver a la mano dura para combatir el tema de la inseguridad. Sí, claro. Y la actual administración nos ofreció un plan Fénix. Nos ha mantenido un año en un conflicto armado interno y ha renovado sistemáticamente los estados de excepción. Usted, afortunadamente ahora, como es candidato, tiene la custodia policial que estamos viendo acá, tiene digamos que una cierta protección. ¿Cómo hace para caminar en estos momentos por la calle, para recorrer el país, para visitar los lugares más alejados que usted menciona, que conoce, para conversar con la gente, acompañado de esta seguridad? Mire, aparte tiene que implementar seguridad privada suya. ¿Cómo se moviliza? ¿Qué riesgos se encuentra? Más aún con el caso reciente del alcalde de Avillas. Los riesgos son muy grandes, pero creo que el retorno de esos riesgos es aún mayor por poderle dar una luz de esperanza a la familia ecuatoriana que está en la calle, que a uno lo abraza, se le acerca, le dice, le ruego, por favor, confío en usted, he venido siguiendo su trayectoria, usted sí sabe, usted es empresario, usted es confianza, usted me genera ese optimismo, usted me genera credibilidad, yo sé que usted sabe generar empleo, necesitamos empleo, yo sé que usted sabe administrar, es empresario, le ruego, le suplico, por favor, siga adelante. Eso es lo que a mí me dice la gente en la calle, le digo con absoluta franqueza, me abrazan. Déjeme decirle algo, yo también he sido víctima de la inseguridad. Es que creen que las personas que estamos en las candidaturas somos como que intocables, somos lejanos, somos ciudadanos comunes y corrientes. Yo tengo hijos, a mí me robaron en un semáforo, me sacaron una pistola, yo iba manejando, me sacaron una pistola, me apuntaron en la cabeza, me robaron el reloj, me robaron la billetera, me robaron el teléfono, se me quería llevar los lentes, ustedes saben que yo uso lentes, le dije, por Dios, déjeme los lentes que usted se va, yo tengo que seguir manejando y no puedo manejar sin los... ¿De qué le sirven mis lentes? Yo no puedo ver sin lentes. Me dejó los lentes, me quería sacar el anillo de casado. Le dije, primero el anillo no me sale porque lo tengo, nunca me lo he quitado en toda mi vida de que me casé, voy a cumplir 30 años de casado. Segundo, le dije, esto, ¿sabes lo que significa para mí el anillo? Mi vida, mi mujer, mis hijos, mi familia, lo más preciado, por lo que estoy peleando hoy en día, que es por la familia. Para mí la familia es sagrada. Me dejó el anillo por dos motivos, como le digo, no me salía y por lo que le expliqué. Yo no me saco el anillo, yo amo a mi mujer y a mis hijos. Pero para mí la familia es todo. Y eso es lo que quiero para toda la familia. Entonces yo también he sido víctima de inseguridad, como todo ciudadano. Gracias a Dios no tengo enemigos. La gente sabe que soy una persona seria, que estoy aquí para resolver los problemas, no para causar problemas. Que sí, la mano dura contra la delincuencia, por supuesto, en el marco de los derechos humanos, pero durísima, porque el primero que tiene que darle a las fuerzas del orden el respaldo es el presidente de la República, pues, pero no de bla, 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 no de poner un teleprompter y leer una cosa y cercar alrededor de eso, entrar con tanques, salir de tanques y que al día siguiente hayan 200 muertos. O 4 niños desaparecidos. Pues, una tragedia esto. Aquí hablan de más policías. Discúlpeme, yo conozco muy bien a la Policía Nacional, manejé la escolta legislativa, casi 180 policías en la Asamblea Nacional, presenté la ley orgánica de la policía para mejorar las condiciones de la policía, despolitizar a la Policía Nacional. Si aquí no se necesitan es más policías, los policías no son fichas de un tablero de ajedrez que los mueven de un lado al otro sin consultar ni siquiera con ellos y con sus familias. Salarios paupérrimos, muchos de ellos, disculpen, que tienen 20 años de servicio frente a otros que acaban de llegar que tienen mejores salarios. Pero son instituciones que hay que sanearlas. O sea, el caso Metástasis nos ha demostrado policías involucrados con el narcotráfico, lo del ejército ahora mismo que están metidos en las cárceles. Sí, pero usted no puede decir que es así la institución. No hay 60,000. Pero se necesita sanear las instituciones. Sí, claro, pero la policía tiene la policía de la policía, su autodepuración. Pero los policías tienen que tener dotación. Usted le pide a un policía, vaya a Durán, no tiene camioneta, no tiene diésel la camioneta, no le dan para el rancho, no tiene la dotación, no tiene chaleco, casco, pistola, bala. ¿Qué es esto? Pues hay que dotar a la policía. ¿Cómo es posible? Los mueven de un lado al otro, no tienen dónde quedarse. Suben a generales después de toda una vida de trabajo
para que el ministro del Interior decida a quién pone y a quién saca. En una eventual presidencia de Henry Cross, ¿usted mantendría el estado de conflicto armado interno? Mantendría el estado de excepción donde se requiera, pero un estado de conflicto interno armado de todo el país es decirle hasta luego a la inversión. Y no se ha arreglado nada. Yo le pregunto, desde que tenemos el conflicto interno armado, ¿la gente está más segura o más insegura? ¿Hay más muertes violentas por cada 100.000 habitantes o menos muertes violentas por cada 100.000 habitantes? Y a mí la estadística me dice que este es el segundo país más violento de América. El primero de América. Perdón, el primero en América, creo que el segundo ahorita a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa aquí? 38 muertos por cada 100.000 No, 46 muertos por cada 100.000 habitantes. Ahora, Cuidado. actualizado el dato es Sí. 38.4. Bueno, es lo que dicen, lo que es otra cosa. Y hay que decirlo claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. No es que más policía, más seguridad, más médicos, más salud, más profesores, más educación. Mire usted, solo para entrar en el tema de la educación, las escuelas rurales fiscales del país, escúcheme bien, escuelas rurales fiscales del país, hacen minga entre los padres, recolectan la plata entre los padres, $1 o $2 a la semana para hacer la limpieza. No hay techo, el techo de zinc está caído. En muchas de ellas no hay pizarrón, no hay profesor porque no le gustó la asignación del Ministerio de Educación al tal pueblo o a tal lugar. Y se va, y 2 meses para que consigan otro. No hay baterías sanitarias para los chicos. O sea, el Estado, su razón de ser, por Dios, entendamos esto, la razón de ser del Estado es esa, dar el servicio de educación, de salud, de seguridad, de obras. Ingeniero, volviendo al tema de seguridad, yo sí quiero preguntarle y que usted nos responda concretamente, más allá del eslogan de la mano dura, ¿qué es lo que se va a hacer? Excelente. El señor Noboa nos dijo Plan Fénix, no sabemos qué es el Plan Fénix. No, yo tampoco sé qué es el Plan Fénix. Y acá hemos consultado con varios académicos, con gente que es especialista en tema de seguridad, y nos han dicho, vean, más allá de la militarización de la sociedad, de sacar policías militares de las calles, que tampoco los vemos, patrullar, que tampoco los vemos. No se les ve, sí. Hay otras cosas que se debe hacer, que es por ejemplo el control del lavado de activos, parar el negocio en el que se ha convertido las cárceles de este país. Inside Crime publicó ayer. Déjeme entonces desarrollar la idea, porque esto ¿cuál es es claro. el plan y la estrategia de gente más allá de la mano dura? A ver, vamos a 4 ejes. El primer eje, vamos a hablar del delito común. El delito común: asesinato, robo, violación, secuestro, vacuna. El delito común, al que todos nos quita el sueño todos los días. Ese delito común necesita patrullaje preventivo. 24/7 por escuadrones de la policía. 1.871 patrullas en circuitos y en subcircuitos. Está hecho el estudio, pero hay que tener las patrullas para estar 24/7 y prevenir el delito. 2, inteligencia y contrainteligencia en ese mismo eje. No es que se van los delincuentes antes de las Navidades. 3, control de la cárcel en ese mismo eje. ¿Cómo es posible? ¿Usted cree que el Estado ecuatoriano no puede controlar una cárcel? Que no nos tomen el pelo, por favor. Pero y son centros, no solamente que no la puede controlar, son centros de operaciones. SNAI, policía y ahora militares. Nos están tomando el pelo. 4, usted tiene que tener dotación a toda la fuerza del orden y respaldo. Radios, una serie de cosas, telecomunicaciones, logística, etcétera. Ahora, vamos al segundo eje. Delitos de cuello blanco. Tienen que ir presos los jueces y fiscales corruptos que sacan a los delincuentes de las cárceles por el mismo tiempo y con las mismas sentencias. Hay que eliminar al Consejo de la Judicatura, que hoy, en vez de sancionar a esos jueces, está mandando pendrives a la justicia con las sentencias escritas. Vamos a los delitos de cuello blanco. Control de activos y lavado de dinero, sí, claro. Extinción de dominio, sí, claro. Evasión de impuestos, sí, claro. Entonces, ese es el eje de los delitos de cuello blanco. Vamos al eje de la delincuencia internacional, transnacional. Control de fronteras, drones, quitar los pasos clandestinos, control del mar, espacio satelital, integración de bases de datos con los países vecinos, políticas de migración. En los países que no se les puede poner visa, control policial del estatus de que no tengan ningún delito en ese país. Vamos al cuarto eje, prevención. Actividades extracurriculares en las escuelas. ¿Saben desde cuándo reclutan? Desde los 11 hasta los 17 años. Ya. Entonces, actividades extracurriculares en la escuela. Ballet para las niñas, piano, música, deporte, lo que sea. Actividades extracurriculares en la escuela. Ya no hay. Servicio militar obligatorio a los chicos de 18 años. A los cuarteles, señores.
y no a perder el tiempo. Amar a la patria, a ser disciplinados, aprender una profesión, eso también hay que hacer. ¿Sabe qué hay que hacer? Parques, áreas de esparcimiento, recreativas. ¿Sabe qué más hay que hacer? Permitir a los chicos de 16 años que puedan trabajar en las tardes en los talleres artesanales y aprendan los oficios. Taller mecánico, carpintería, ebanista, panadero, peluquero, 190 y pico de oficios artesanales en el país. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, así va a controlar usted el delito. Y control de las carreteras, del tránsito, de la droga dentro del país. Que quiero hacer esto, pero no quiero hacerlo acá. No va a funcionar. Esto es un rompecabezas multidimensional. Usted cuando hace el rompecabezas, si le falta una pieza, usted no cuelga el rompecabezas en la pared de su casa. Hay que ponerle todas las piezas al rompecabezas para que esto funcione. Eso es lo que hay que hacer. Relaciones internacionales. ¿A qué apuntaría el gobierno de Kronfle y del Partido Social Cristiano y aliados para llevar al Ecuador a otros niveles, no solo hablando del tema de inversión, sino de la relación política? Y le pregunto esto porque Noboa nos metió en un conflicto internacional con México a partir de lo que sucedió en la No vinieron ni de siquiera los jefes de Estado a la cumbre, para que eso, que más rechazo que eso al Ecuador. A ver, varias cosas. Primero, ¿Usted repararía la relación con México, por ejemplo? Sin claudicar, sí. ¿Y qué quiero decir sin claudicar? No es que Glass se va de aquí por reparar la relación. No. El señor es un delincuente, tiene que cumplir su condena. Usted pero no le daría asilado, pero por supuesto pero tiene la condición de asilado político y eso es una condición. Señores, las embajadas no son para refugiar delincuentes. Y tampoco las embajadas son para que las traspase un gobierno, porque es un territorio de otro país. ¿Y qué pasa si la Corte Dos errores no hacen un acierto. Pero si que el señor Glass tiene que estar preso. ¿Qué pasa si la Corte Internacional le dice al Ecuador que tiene que darle el salvoconducto a Jorge Glass? Esperemos a que eso suceda, para ver qué vamos a hacer ahí. Pero yo le digo, para mí el señor tiene que cumplir su condena, porque entonces, qué lindo, cualquier delincuente se refugia en una embajada y no se lo puede tocar. Eso no puede ser. ¿Política internacional? Política internacional. Primero, una reforma completa al Ministerio de Relaciones Exteriores. Los consulados hoy no trabajan los fines de semana. ¿Y qué cree usted? Que los migrantes pueden ir al consulado de 11 del día a la 1 de la tarde, que es cuando trabaja el cónsul, o puede ir cuando no tiene trabajo, que es el fin de semana, porque lo botan del trabajo si va entre semana. Entonces hay que cambiar la estructura del funcionamiento de los consulados en el país. No son cocteleros nuestros representantes. Hay que ponerles objetivos y hay que medir resultados. ¿Cuánto va a promocionar las inversiones en este país? ¿Cómo usted va a manejar la política de comercio exterior? ¿Cómo es la atención a los ecuatorianos que están en esa tierra? De 11 de la mañana a 1 de la tarde usted abre. ¿Qué privilegio usted goza? Más allá de los salarios que son multimillonarios para el servicio exterior ecuatoriano. No es un despacho personal. No es un despacho. Aquí, señores, se va a cambiar esta política. Los consulados van a trabajar conmigo. Quiero que sepa eso. Integración comercial inteligente. Se viene el Tratado de Libre Comercio con Canadá, Corea del Sur. Hay que manejar con mucha inteligencia. Asia Pacífico con mucha inteligencia para que sean complementarios, no sean sustitutivos y la suma no sea cero. Entonces, esa parte la conozco demasiado bien. Créanmelo, he hablado con los migrantes prácticamente en todas partes del mundo. La gente la está pasando muy mal, porque ni siquiera los trámites en línea, tienen que recibir una herencia, los hacen viajar al Ecuador, gente que no se puede movilizar, utilizan a los niños en los matrimonios, como acá se necesita el permiso de salida con la aprobación de ambos de padres, utilizan a los niños, los traen y después no le quieren dar el permiso para meter presión sobre divorcios afuera. Herencia. ¿Sabe qué es lo que vamos a hacer con los migrantes? Que puedan donar hasta $70,000 como puede donar cualquier ciudadano ecuatoriano a otra persona sin pagar impuestos. Ellos no pueden, o sea que son ciudadanos de segundo nivel, cuando son los que aportan casi $5,000 millones en remesas a la economía ecuatoriana. Entonces aquí va a haber una política para migrantes importantísimo que comiencen a poner orden al Ministerio de Relaciones Exteriores. Para finalizar, ingeniero, y esto ya fuera de su plan de gobierno y todo, ¿su relación con el presidente de la República continúa en buenos niveles? ¿O se ha visto afectada yo no por la mezclo, política? parte de la ética política es no mezclar lo personal. Yo lo personal no lo mezclo con lo institucional ni con lo profesional. Son cosas separadas. Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el presidente de la República. De hecho... ¿Se lo ha dicho? Sí, claro, por eso usted es obvio y el país sabe que en su momento nos alejamos cuando yo estaba como presidente del primer poder del Estado, la Asamblea Nacional, y él está como presidente de la República. Yo no estuve de acuerdo en subir impuestos, se lo dije. Yo estuve de acuerdo y más propuse, no es que estuve de acuerdo, propuse que se ponga una transitoria en la ley de condonación de impuestos en donde él y yo, él como presidente de la República y yo como presidente de la Asamblea, no podíamos ni nuestros familiares hacer uso de la condonación de las deudas en la reforma tributaria.
Eso fue puesto por mí. Tercero, yo no creo en la interferencia de poderes del Estado. Yo creo que los poderes del Estado tienen que ser separados. Creo en los pesos y contrapesos en una democracia, pero que tienen que trabajar en conjunto, no juntos, en conjunto. Yo no podía permitir que a mí me vengan a dar órdenes en la Asamblea Nacional, nunca lo permití, ni tampoco yo iba a dar órdenes a Carondelet, del sistema de justicia, tampoco lo permití. Entonces, tengo mis principios, mis valores, así yo actúo, esa es mi forma de pensar. Yo respeto la de los demás, no concuerdo, no estoy de acuerdo en que se sea candidato y presidente al mismo tiempo, no porque no deja de ser presidente, no, él no puede dejar de ser presidente por ser candidato, pero que se actúe en la presidencia y en la candidatura al mismo tiempo, no estoy de acuerdo, porque eso dice la ley. No estoy de acuerdo porque eso dice la ley, y yo soy respetuoso de la ley. Entonces, una cosa es lo personal, otra cosa es lo político. Yo no tengo ningún problema en lo personal con la familia Noboa. Es más, estoy preocupado de la situación del padre de él, porque Álvaro Noboa es un amigo mío personal y me preocupa mucho su situación de salud. Le he estado inclusive averiguando cómo sigue, porque me preocupa. Entonces, yo no mezclo las cosas. Pero que yo estoy de acuerdo con la política que está haciendo este gobierno, en absoluto. Voy a dar un vuelco de 180 grados a esta política, que lo que nos ha enseñado es que la familia ecuatoriana, en vez de estar mejor, está peor. Y para mí primero es la familia. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Muy gentil. Al ingeniero Henry Kronfle, candidato a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano, que ha estado con nosotros. Ustedes le han escuchado. 9:03 minutos.